paz de Cristo, hermanos, estamos gozosos de estar en la casa de Dios, amén, donde sentimos su presencia, amén. Se siente su paz aquí, podemos sentir su gozo, saber que Él está en este lugar, es algo bonito, es algo hermoso, amén. Hoy vamos a compartir aquí de la palabra de Dios lo que Dios ha puesto en mi corazón, amén, y que Dios siempre toque nuestros corazones, nuestras vidas, que nos abra el entendimiento para siempre aprender algo nuevo de su palabra, amén. Yo sé que cada vez que me preparo, yo aprendo algo nuevo, amén, y es algo bonito saber que cada vez que uno lee y estudia la palabra puede aprender algo más profundo, y es así como la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Vamos a ir preparando ahí nuestras Biblias en Mateo 12. Mateo 12, versículos 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Amén. Yo leo de la Nueva Versión Internacional. Tal vez tenga una versión diferente, pero es la misma palabra de Dios. Amén. Mateo 12, versículos 38 al 42, dice, para honra y gloria de Dios: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Amén. Vamos a hacer una oración para entrar a la palabra de Dios. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque nos tienes aquí reunidos, Señor, listos para escuchar de tu palabra, Señor. Úsanos esta tarde, Señor, para presentar tu mensaje, y abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros esta tarde. Y así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, y así sentados quiero que leamos otra porción en la Biblia que nos va a ayudar a ver todo el panorama junto, un retrato, una pintura entera, completa. Voy a leer de Primera de Corintios 15, versículos 12 al 20. Primera de Corintios 15, 12 al 20 nos va a ayudar a entender lo que Jesús estaba diciendo. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Verso 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Amén, aleluya. La semana pasada, ¿verdad? Celebrábamos un día especial, tal vez el día más especial e importante que hay para los hijos de Dios, los que creen en Jesús. Vimos la presentación que prepararon los jóvenes, lo cual lo hicieron muy bien, excelente. Y recordábamos la semana pasada la resurrección de Jesús. Y aunque no es algo que celebramos o recordamos solo un día del año, es bonito participar en algo que se ha reservado para recordar ese evento muy especial. Pero creo que muchos de nosotros recordamos eso día tras día, recordamos el milagro más grande que Jesús hizo en la cruz y quiero hablar un poco acerca de ese tema el día de hoy. Amén. Hoy, esta tarde, nuestro tema se trata de la resurrección de Jesucristo y específicamente que en la resurrección de Jesús, Él demostró su poder y que la resurrección de Jesús es una de las principales pruebas que Él es real. En su resurrección mostró todo eso Jesús y mucho más, pero es lo que vamos a ver el día de hoy. Volviendo ahí a Mateo 12:38, vemos que unos fariseos y maestros de la ley le piden a Jesús que haga una señal milagrosa. Quieren que Jesús les demuestre por qué deben creer en Él. ¿Por qué deben creer que sí es el Mesías? ¿Por qué deben creer que de verdad ha sido enviado por Dios? Ellos quieren que Jesús les demuestre que de verdad es quien Él dice quién es. Los fariseos y maestros eran líderes religiosos que conocían muy bien las cosas de Dios. Ellos eran expertos en los libros que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y tal vez lo primero que podemos notar en esta interacción que Jesús tiene con los fariseos es que le llaman maestro. Le dicen, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Si leyéramos esta sola interacción, sin antes leer las otras interacciones anteriores que Jesús tuvo con ellos, podríamos creer que estos maestros y expertos religiosos se le estaban acercando a Jesús con toda sinceridad y con un corazón dispuesto a llamarle maestro. Pero la verdad es que ellos no se estaban acercando a Jesús así. De hecho, justo antes de esta interacción, en el mismo capítulo 12 de Mateo, Jesús había sanado a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y aunque algunos fariseos fueron testigos de ese milagro, ¿sabe qué dijeron ellos? Ellos no glorificaron a Dios, sino que ellos tampoco creyeron que Jesús había hecho el milagro con su poder. Ellos, en lugar de creer en Jesús, dijeron, este expulsa demonios por medio de Belcebú, quien era un príncipe de demonios. Así pensaban ellos. En otras palabras, ellos estaban acusando a Jesús, diciendo que todos los milagros y señales que él hacía era por medio del poder de demonios.
Ellos no creían que Jesús era el maestro. No lo creían. Y según ellos, aquí están con Jesús diciéndole, maestro, queremos ver una señal milagrosa. Pero en realidad ellos no querían ver una señal milagrosa. Ellos ya habían presenciado muchos milagros que Jesús había hecho. Anteriormente, antes de esta interacción, Jesús ya había hablado a multitudes donde la gente se quedaba asombrada con su mensaje. Jesús había sanado en una ocasión a un leproso, había sanado a un paralítico, había sanado a ciegos y mudos, y por si eso fuera poco, Jesús también había levantado a una niña de la muerte. Y los fariseos estuvieron presentes en muchas de esas ocasiones. Sin embargo, en lugar de creer en Jesús, ellos estaban planeando cómo matar a Jesús. Al ver, aunque veían todos esos milagros. Mire, ahí mismo en Mateo 12, 14. Mateo 12, 14 dice, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. El mismo capítulo que estamos viendo. Ellos ya estaban planeando cómo matar a Jesús. Los fariseos los fariseos no estaban siendo sinceros en su petición. Ellos se estaban burlando, tal vez, estaban engañando a Jesús, estaban tratando de atrapar a Jesús que hiciera algo que estuviera en contra de su ley para matarlo. Y no importaría cuántos milagros Jesús hiciera, ellos simplemente no iban a creer. Y es algo muy similar que vemos aún en nuestros tiempos. Mucha gente que no cree en Dios pide una señal. Hasta se burlan y dicen, si Dios se me aparece aquí, yo creo en Él. Pero no es verdad. Aún dicen y se burlan de la Biblia diciendo que fue escrita o inventada por los hombres. Pero en realidad si no se ponen a investigar ni a leer la Biblia para darse cuenta que no es un libro como cualquier otro libro, sino que es la palabra y el poder de Dios. Amén. La gente que no cree en Dios y piden una señal para creer, son como estos fariseos, que no importa cuánto les muestre Dios que Él es real, si Dios les da una señal, simplemente van a buscar una excusa o descartar esa señal y pedir otra. No, esa no contó. Otra señal mejor. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran que Dios haga es lo que ellos piden. Y la condición del mundo hoy está igual a la condición de estos fariseos. El mundo hoy dice todavía, hay que ver para creer. Así dicen, así piensa el mundo, hay que ver para creer. Pero Dios siempre pone las enseñanzas de este mundo al revés. El mundo nos dice que solo amemos al que nos ama, que odiemos a nuestros enemigos, que les deseemos el mal. Pero Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Las enseñanzas de Jesús siempre van en contra de las enseñanzas del mundo y las pone al revés. Entonces, cuando el mundo dice, hay que ver para creer, Jesús dice, tienes que creer para ver. En la ocasión donde Jesús resucitó a Lázaro, Jesús pidió que se quitara la piedra donde estaba sepultado Lázaro. Pero Marta, la hermana de Lázaro, le dice a Jesús, Señor, pero va a oler mal ahí adentro. Ya pasaron 4 días desde que murió. ¿Y qué cree que le contestó Jesús a María o a Marta? Le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. No se trata
de ver para creer, se trata de creer para ver. Amén. Se trata de tener fe en Dios. La Biblia nos habla de la fe en varias ocasiones y hasta nos dice la definición de lo que es la fe. Amén. En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener confianza en la esperanza que tenemos y es tener la certeza de lo que no vemos. Amén. Y luego también en Romanos, Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe está conectada al oír, creer y recibir lo que hemos oído acerca del mensaje de Dios. El oír la palabra de Dios nos llena de fe. Así es como tenemos la confianza y la certeza en Jesús. Aunque no lo vemos, creemos, tenemos esa certeza que Él es real. Cuando creemos en Dios, es cuando vemos las obras de Dios. Cuando estamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Él, es cuando nos damos cuenta que Dios ha estado y está con nosotros siempre. Nos damos cuenta de lo real que Él es y nos damos cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros. La persona que en realidad no está buscando de Dios con esa sinceridad, nunca va a ver a Dios, no lo va a encontrar, porque no lo está buscando de verdad. Amén. No lo está haciendo con el corazón. Mientras que la persona que sí está buscando de Dios de todo corazón, va a encontrar a Dios. Se va a dar cuenta que la mano de Dios está en todo, en todo. Se trata de lo que está en el corazón. Los fariseos decían en Mateo 12:38, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de tu parte. Pero no lo estaban pidiendo con sinceridad. Y los versos que siguen, que son la respuesta de Jesús a su petición, demuestra que esa era la actitud de ellos. Y demuestra que Jesús ya sabía lo que estaba en sus corazones. Vamos a leer ahí en Mateo 12, versos 39, 40, que leímos al principio. Mateo 12, 39, 40 dice, Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Algunos pueden criticar a Jesús por la manera que Él les contestó, pero Él, siendo Dios, Él ya conocía sus corazones. Él ya sabía que nunca iban a creer. Y no importaba cuántos milagros hiciera, ellos no iban a creer. Y eso queda confirmado porque después sabemos que ellos condenaron y crucificaron a Jesús. Sabemos que esas eran las intenciones de ellos. Pero con su respuesta, Jesús les estaba demostrando que ya conocía sus intenciones malvadas y que aunque les diera una señal, lo que ellos querían, ellos no iban a creer. Y por eso Jesús les contesta de esa manera. Puede sonar fuerte, pero así les contestó, ya sabía sus corazones. En otras palabras, es como que Jesús les estaba diciendo, no van a recibir ninguna otra señal excepto una, la única que va a importar. La señal que sí van a recibir es la misma señal que los va a condenar a ustedes
por no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Quieren ver una señal? Pues les voy a dar una señal. Esta señal va a ser la definitiva, la final, la completa, la irrefutable, la indiscutible. Va a ser la señal de señales. Y no habrá otra señal más milagrosa que esta, las que les voy a dar. Y Jesús les dice exactamente cuál va a ser la señal. No sé si ellos tuvieron los oídos para oír, pero Jesús les dijo exactamente lo que iba a hacer. Amén. Él dijo, ahí del verso 40 al 42, dijo, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Verso 41 dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Amén. Si recuerdan la historia de Jonás, Jonás fue un profeta de Dios que él llamó para que fuera a la ciudad de Nínive y que les predicara que se arrepientan. Jonás no hizo caso. No hizo caso. Él odiaba a la gente de Nínive porque ellos eran muy malvados. Ellos odiaban y mataban a los judíos. Y entonces Jonás trató de huir. Él huyó. Y en lo que él huía, iba en un barco con otros hombres, cuando de repente el mar comenzó a azotar el barco donde iban. Y los otros hombres comenzaron a clamar a sus dioses, pero no les traía ningún resultado. Entonces finalmente le preguntan a Jonás, pues ¿tú quién eres? Y finalmente Jonás les dice, soy hombre hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y le dice Jonás, si ustedes quieren sobrevivir, me tienen que lanzar del barco al mar, y así dejará de azotarlos. Los hombres no quisieron, hicieron otros esfuerzos, pero finalmente lanzan a Jonás al mar, y ahí es cuando Dios dispone un gran pez para que se lo tragara. Y Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días, 3 noches, y luego Dios ordenó a ese pez que vomitara a Jonás en tierra seca. Amén. Un poco resumida la historia, pero así es la historia de Jonás. Jonás estuvo más que muerto. ¿Qué esperanza de vida tiene alguien que ha sido tragado por un pez? Dentro del estómago de una criatura ajena, en un mar profundo, oscuro, violento. ¿Cómo iba a salir Jonás de esa situación? ¿Cómo? Jonás básicamente estaba muerto. Pero por un milagro y el poder de Dios, él salió vivo. Él salió vivo. Jesús le declara a los fariseos que aquí tenían a uno frente de ellos que era más grande que Jonás. Jonás inicialmente desobedeció a Dios y trató de huir, mas Jesús siempre fue obediente hasta la muerte de cruz. Jonás odiaba a los ninivitas, mas Jesús amaba a sus enemigos. Jonás predicó un mensaje duro de castigo, de juicio, mas Jesús predicó
con amor y paciencia. Jonás no usó señales milagrosas, mas Jesús sí lo hizo, sanando, restaurando y perdonando pecados. Además de ser más grande que Jonás, Jesús también le dice a los fariseos que aquí tienen a uno más grande que Salomón. El rey Salomón tenía fama de ser sabio y rico. Tanto era su fama que la reina del sur lo fue a visitar y ella quedó atónita con la sabiduría que mostró Salomón. La Biblia dice que no hubo ninguna pregunta ni asunto que Salomón no le pudo contestar, ni por más difícil que fuera. Esta reina del sur viajó una larga distancia solo para ver la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y estos fariseos tenían frente de ellos a uno que le llaman la sabiduría de Dios. Él era Dios, él tenía la sabiduría de Dios. Y todavía no lo querían creer, todavía no creían en él. Aunque tenían a uno mayor que Jonás y que Salomón, los fariseos todavía querían una señal milagrosa. Y por eso Jesús ya les había dicho que les daría una sola señal. Jesús les dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estaría en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Se los dijo claramente. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que él iba a estar muerto, que iba a estar sepultado, que iba a estar debajo de la tierra, iba a estar en las entrañas de la tierra. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús conocía los planes de los fariseos. Él sabía que un día en el futuro lo iban a condenar para ser crucificado. Pero Jesús iba a usar ese mismo plan para mostrarles la señal definitiva que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y me llama mucho la atención cuántas cosas sucedieron durante la crucifixión de Jesús, en su muerte. Mire, en Mateo 27, vamos a leer unos pocos versículos ahí. Mateo 27, versículo 45 para comenzar. Mateo 27, versículo 45, dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Ahora brinque al versículo 50 al 54. Ahí mismo, Mateo 27, 50 al 54. Dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Versículo 54. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sucedieron unas cosas tremendas durante la crucifixión y muerte de Jesús. Hay varios salmos que hablan acerca de la creación y de cómo la creación está viva y cómo Dios cuida de su creación y hasta la manera que la creación alaba a Dios. El Salmo 65
Lo voy a leer aquí. Salmo 65 del 9 al 13 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Hablando de la creación. Otro salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro salmo dice: los ríos alzaron sus voces. Y otro salmo dice que alabad a Jehová desde la tierra, le dice a los monstruos marinos, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, y el viento de tempestad, los montes, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, que toda la creación alaba a Dios. Y hay muchos salmos que hablan de la creación de Dios y cómo alaban a Dios. Pero mire también esto, además de alabar a Dios, Pablo también menciona en Romanos 8 que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y luego dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, creo que de una manera Dios usó la creación para mostrar el sufrimiento de Jesús en la cruz, mostrar el poder y el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Amén. Y mostrar que el creador del universo estaba muriendo, estaba sufriendo. Pero a Él no lo crucificaron por un delito ni por un pecado que Él cometió, sino que Él entregó su vida por usted y por mí, para que nosotros no tengamos que pagar el castigo que merecíamos. La tierra tembló, las piedras se partieron, la creación estaba gimiendo y sucedieron tantas cosas que al ver todo esto, hasta los guardias romanos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Vieron cómo la creación estaba respondiendo a la muerte de su Creador. Amén. Podemos creer que todas estas señales que estaban sucediendo lo hizo Dios para señalar que algo grande, algo importante estaba sucediendo. Podría ser que Dios usó esas señales para que de una manera quedara registrado que en el mismo día, la misma hora que Jesús murió, al mismo tiempo sucedió una oscuridad y un terremoto en la tierra. Sin embargo, aunque todas estas señales increíbles sucedieron durante la crucifixión, ninguna de esas señales eran la que Jesús le dijo a los fariseos. Porque la señal milagrosa era que Jesús iba a estar en las entrañas de la tierra por 3 días y 3 noches, pero así como Jonás, ese lugar no iba a ser su tumba, sino que al tercer día Jesús iba a resucitar. La resurrección de Jesucristo es la señal del profeta Jonás. La resurrección de Jesucristo es la señal del profeta Jonás, porque en la resurrección Jesús mostró su pleno poder. Mostró
que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Hasta tiene el poder sobre la muerte. La muerte no tiene regreso. Toda persona sabe que la muerte es absoluto. Nadie regresa a vida después de la muerte. Si usted ha perdido un ser querido, tiene la experiencia que la muerte es triste, puede causar miedo. Después que alguien muere, tristemente, no los vemos otra vez aquí en esta vida. La muerte es el último adiós, algo triste, algo absoluto, algo final. Pero Jesús venció la muerte. Amén. Amén. Él vive. Y Jesús lo había declarado claramente para que todos, hasta los fariseos, supieran que con su muerte y resurrección, Él iba a comprobar de una vez por todas que Él es el Hijo de Dios, el Dios que se humanó, que se hizo semejante al hombre, pero que no fue un hombre ordinario, sino que Él fue Dios que habitó entre nosotros y entregó su vida voluntariamente para que nosotros recibamos el perdón de pecados. Comenzamos hoy leyendo en 1 Corintios 15. Le invito a que leamos una porción de ese capítulo otra vez y terminamos con esos últimos puntos aquí. 1 Corintios 15 y vamos a leer el versículo 14. 1 Corintios 15, versículo 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Pero mire lo que dice el verso 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Puesto que Jesús sí resucitó de entre los muertos, su resurrección también nos da la confianza que creemos en el Dios verdadero, que nuestra fe en Jesús no es en vano. Ha habido hombres que han caminado este mundo, que han inventado ideas, creencias, religiones. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo el valor para decir que regresarían de la muerte, ni mucho menos tuvieron el poder para hacerlo. Usted puede visitar hoy las tumbas de Mahoma o de Buda y encontrar que esas tumbas siguen ocupadas por ellos. Mas la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Amén. La resurrección de Jesús es parte del fundamento de nuestra fe. Es un pilar de nuestra fe y creencia en Jesucristo. La resurrección de Jesús fue la prueba contundente que todo lo que Él había dicho y hecho fue verdad, y que nuestra fe en Jesús está fundada en esa verdad. Amén. Y así le damos toda gloria y honra a Dios. Amén. Porque servimos al Dios vivo, al Dios de dioses, Rey de reyes. Amén. Estamos en la verdad. Creemos en el Dios, en el Cristo resucitado.